Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos de vuelta. Tengo el gran gusto de presentarles a Marta Lamas, quien no requiere de presentación. Ha sido una colaboradora muy importante de 17 Instituto y creo que pienso que es muy interesante la presencia de ella en este evento y en este ámbito del management crítico, porque creo que nos da la oportunidad de conocer una faceta quizá menos conocida de ella en la esfera pública, y es su faceta, casi podría hacer la maldad de llamarla su faceta de empresaria, podríamos decir de emprendedora crítica, y esa nominación sí que la sostendría yo. Ella es antropóloga, tiene una esfera importante de actividad como académica, actualmente está asociada al PUEG en la UNAM, y bueno, es conocida por su activismo feminista y más ampliamente en la órbita de los temas de género. Pero desde hace muchísimos años está involucrada de múltiples maneras en iniciativas, en organizaciones, en empresas también. Quiero mencionar algunas porque creo que pone en alguna perspectiva lo que ella nos dirá a continuación. Por ejemplo, es socia fundadora del diario La Jornada, fundadora de la revista FEM, que fue la primera revista feminista en México. Ha sido directora de la revista Debate Feminista desde su fundación en el año 90. Bueno, es editorialista, pero directamente fundó el grupo de información en reproducción elegida GIRE en el año 92. Fundó en el año 2000 el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y contribuyó en el 2003 a la fundación del Colegio de Bioética. Todo esto, bueno, no se trata simplemente de subrayar las virtudes de una trayectoria muy nutrida, que es la suya, sino de poner algunos puntos de atención sobre el hecho de algo que ella describe que es muy importante en este contexto, y es que su interés en estos temas viene de una inquietud práctica, es decir, viene de una inquietud de cómo resolver una cantidad de problemas, cómo enfrentar pues toda una cantidad de dilemas en el orden de la organización, de la administración de proyectos. Y quiero remarcar esto especialmente porque creo que en México y digamos, en esto que estamos nosotros impulsando y de lo cual espero podamos hablar un poco más hacia el final de esta jornada con Andrés, es que a diferencia de lo que ha sucedido en inglés, donde el ámbito de los estudios críticos del management tiene una marca de origen ligada con la academia y por lo tanto en cierta forma ha crecido esencialmente como un campo académico y por lo tanto enfrenta ahora el reto de convertirse en un campo capaz de ofrecer ciertas alternativas en la práctica. Por diversas circunstancias, en el caso nuestro, en realidad la inquietud ha nacido en primer lugar desde la práctica. Es el caso de Marta, es el caso nuestro directamente, es el caso de Alejandro Jiménez de la Cuesta, a quien ustedes escucharán en un rato, y creo que esto, digamos, es particularmente significativo porque nos hace haber brincado una especie de obstáculo que todavía es muy marcado y es objeto de enormes debates en lengua inglesa. Entonces, creo que es particularmente pues, significativo y provechoso poder darle la bienvenida hoy a Marta aquí, justamente como alguien que puede dar un testimonio de un recorrido práctico con, digamos, la amplitud de horizontes
conceptuales, académicos y también políticos que la caracterizan, pero en donde ya esta discusión está como incorporada a la dimensión concreta del actuar. Sin más, entonces le doy la palabra a ella. ¿Este micrófono o ese? Sí. Bueno, buenas tardes. Un poco voy a decir de dónde vengo para luego explicar por qué hice lo que hice. No les voy a contar mi historia desde que nací, les voy a contar desde que nací en el feminismo, que fue en 1971. Entro yo al movimiento feminista después de haberme casado, haber tenido un hijo, haberme separado y haber estado muy vinculada con grupos de izquierda. Y de 71 a 1990, que pasan 20 años, participo en la Ciudad de México en dos formas de organización feminista, lo que se llamó el pequeño grupo de autoconciencia, en donde 10, 12 mujeres nos reuníamos semanalmente a hablar de nuestras broncas, de nuestros amores, de nuestras infidelidades, de nuestros deseos, de las broncas en el trabajo, con el hijo, con la familia. Y a partir de esa plática personal íbamos viendo pautas, íbamos encontrando que no importaba el origen social, que no importaba el nivel de educación, que no importaba que algunas eran extranjeras y otras mexicanas, pero que habían una serie de constantes y que hacían que nos diéramos cuenta que mucha de esta problemática no era una problemática individual, sino que respondía a un sistema social, a una, digamos, a una concepción de la vida, y eso nos permitía, después de estar un largo tiempo en estos pequeños grupos, decidir tomar una acción política para resolver alguna de las cosas que nos dolían, ¿no? Entonces cada quien tomaba el tema que le interesaba. Para algunas fue fundar un centro de apoyo a la mujer violada, para otras fue luchar por la despenalización del aborto, para otras fue el tema de la educación popular con mujeres, otras fue trabajar con obreras, o sea, hubo todo un rango de actividades que se desprendieron de los pequeños grupos. Entonces era, digamos, nuestro pequeño grupo de referencia. Y aparte de ese pequeño grupo de referencia, teníamos reuniones colectivas con otros grupos feministas. Yo entro en 1971 a un grupo que se llamó originalmente Mujeres en Acción Solidaria, que luego cambió su nombre por Movimiento de Liberación de la Mujer, y en 1976 se funda, se crea la Coalición de Mujeres Feministas, que reúne a los 6 grupos feministas que estábamos actuando en la Ciudad de México. Y esa coalición, ahí las reuniones eran, me acordaba lo que decía Valcárcel en la mañana, lo difícil del consenso. Bueno, ahí no solamente era lo difícil del consenso, ahí era la locura absoluta, porque no teníamos ni los mismos objetivos, ni los mismos esquemas interpretativos, ni siquiera la misma trayectoria dentro del movimiento. Eran reuniones muy ricas, pero muy desgastantes y sobre todo muy lentas, ¿no? Porque te reunías 50, 60 mujeres, porque el obispo había hecho una declaración en contra, diciendo que las mujeres violadas se lo merecían porque eran unas indecorosas que andaban con minifaldas y escotes. Entonces nos reuníamos furiosas y después de reunirnos furiosas era quién le contesta al obispo. Entonces se hacía una comisión. Y para que se reuniera esa comisión, a escribir una carta para mandarla al periódico, podían pasar 2 o 3 o 4 semanas. Entonces yo, que soy medio desesperada en la vida, después de 20 años de este tipo de activismo, en donde en paralelo pues me metí a psicoanálisis, se me aclararon algunas de mis telarañas de la vida, me volví a casar, me volví a separar, o sea, iba como mi activismo por un lado y mi vida personal me iban llevando a un momento en donde me desesperé muchísimo de esta dinámica colectiva y
decidí que yo me salía de la dinámica del movimiento porque quería hacer dos cosas. Esto fue en 1990. Quería hacer una revista, pero no como la revista que mencionó Benjamín, la revista FEM, que era una revista de difusión, sino quería hacer un ladrillo que saliera cada 6 meses, tratando de traer a México la discusión de punta del feminismo internacional. ¿Qué estaban discutiendo las alemanas, las italianas, las francesas, las gringas? ¿Dónde estaba la discusión que nos iba a ayudar, digamos, a enmarcar mucha de la actividad política? Y por el otro lado, quería yo, que había tomado el boleto de la despenalización del aborto, quería una organización que fuera capaz de responder. Si el obispo decía una barbaridad el lunes, el martes que en los periódicos ya estuviera la respuesta de lo que decíamos las feministas. Por lo tanto, en 1990 aparece esta revista que este año cumple 25 años con su número 50, que se llama Debate Feminista, que es un ladrillo como un libro, y en 1990 también, pero legalmente nos hicimos asociación civil hasta 91, se forma GIRE, que fue el Grupo de Información en Reproducción Elegida. Con esos dos instrumentos, digamos, yo cumplía parte de mi karma izquierdoso de juntar teoría y práctica. Yo decía, ok, con la revista vamos a leer, vamos a estudiar, vamos a trabajar, y con GIRE vamos a incidir, vamos a diseñar formas de intervención política desde una perspectiva feminista, pero mucho más, digamos, rápida y selectiva. Yo veía que la mayoría de mis compañeras feministas estaban dedicadas a trabajar con las mujeres de base. Yo lo había hecho en algún momento y habían muchísimas feministas trabajando en colonias populares, había quienes estaban en los estados de la República trabajando con grupos de campesinas, con grupos de indígenas, pero yo no veía a nadie trabajando con tomadores de decisiones. Entonces, cuando se me ocurre que se puede hacer una forma de intervención para llevar un mensaje distinto sobre el aborto, que no fuera la típica pregunta de ¿estás a favor o estás en contra del aborto? Pues todos estamos en contra. Digo, ¿qué pregunta es esa? La pregunta es otra, la pregunta es ¿quién debe de tomar la decisión de un aborto? ¿Cómo cambiamos el discurso de los medios, de los periodistas, de los funcionarios frente al aborto? Entonces, 1990, yo dejo de asistir a estas reuniones generales, divertidas, colectivas, pero que a mí me desgastaban mucho, y digo, ¿con quién quiero hacer la revista? Y elijo un grupo de 8 o 10 mujeres de distintas trayectorias, ¿no? Y Monsiváis, que era como mi gurú. Monsiváis dice, yo no voy a entrar a una pinche revista con puras mujeres, entonces él como santo patrono volaba por encima de nosotras, pero no aparecía en el directorio. Y en GIRE decido que, conociéndome un poquito después del psicoanálisis y sabiendo que soy muy poco prudente cuando me enojo, dije, necesito a alguien que haga una buena mancuerna conmigo, que sea una persona sensata y simpática y buena onda, ¿no? Entonces me fijo en Patricia Mercado, 10 años más joven que yo tengo 67 en este momento, y le propongo que hagamos una organización, pero no con el esquema feminista de todas somos iguales, parejas y tomamos las decisiones colectivamente, sino que hagamos una estructura. Yo voy a ser la directora, ella va a ser la subdirectora o coordinadora, y la idea es, vamos a arrancar esto pidiendo financiamiento para poder armar una ONG que se dedique a trabajar con tomadores de decisiones. En ese momento arranca GIRE y Debate Feminista, los dos. Desde mi casa, yo acababa de llegar de vivir fuera de México, tenía una casa chiquita, entonces cuando mi hijo se iba a la escuela en las mañanas convertíamos su cuarto en oficina y cuando llegaba a mediodía pues ya todo el mundo se tenía que ir, entonces ahí decidimos que las oficinas iban a funcionar medio tiempo, nada más, y digamos fue mucho más fácil hacer Debate, la revista,
fue mucho más fácil los primeros 3, 4 años, porque era simplemente buscar los artículos que nos interesaban. En el grupo había quienes leían en alemán, quienes leían italiano, quienes leían francés, inglés y eso, entonces traían el artículo, nos poníamos a comentar de qué se trataba y decíamos, sí, hay que traducir ese, entonces ya conseguíamos quien lo tradujera. Y así estuvimos trabajando 2, 3 años hasta que un día me cayó Hacienda y me dijo, a ver, tú estás sacando una revista y vendiéndola, llevándola a las librerías y no has pagado impuestos, no tienes registro. Entonces ahí es donde me cayó el 20, pues que veía algo en la estructura de una microempresa como hacer una revista que yo no había visualizado. Con Gire pasó algo totalmente distinto. Con Gire, yo trabajaba en ese momento en la revista Nexos, era la asistente de la dirección de Héctor Aguilar Camín, que me tuvo muchísima paciencia mientras eché a andar el proyecto, y con mi salario de Nexos, yo le pagaba su salario a Patricia Mercado, y llegó una norteamericana, activista, feminista, que quería hacer trabajo voluntario, que era pro-choice, a favor de la despenalización del aborto, nos conoció y nos dijo, yo les voy a ayudar a conseguir financiamiento. Y sabía cómo moverse y se puso a escribir proyectos para las fundaciones Hewlett Packard, MacArthur, Ford, todo eso, ¿no? Y claro, al principio en el movimiento feminista, en el movimiento de derechos sexuales y reproductivos, piensen que esto era 91, 92, pues nos decían, están locas, nadie les va a dar dinero si el objetivo es la despenalización del aborto, porque además yo dije, bueno, ese es el objetivo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Yo decía, hay que lograrlo a partir del conocimiento, a partir de dar información a los grupos de tomadores de decisiones. Porque yo me había dado cuenta, tenía en ese momento amigos que eran diputados que no tenían idea si el aborto estaba despenalizado o no, cómo estaba la ley, que había leyes distintas en cada estado. Entonces yo dije, no, a estos señores hay que informarlos. Y hay que informarlos con los datos del propio gobierno, porque en ese momento las feministas decíamos, mueren 100,000 mujeres de aborto. No, tú revisabas las estadísticas y no morían 100,000 mujeres de todas las enfermedades, atropellamientos y cosas que había. Todos los decesos de mujeres en todo el país no llegaban a 100,000. Entonces, hubo 2 lecturas que a mí me sirvieron muchísimo para definir la rumbo. Uno es un libro que se llama Reglas para Radicales, Rules for Radicals, de Saúl Alinsky, que plantea que hay que tener objetivos radicales, pero métodos reformistas. O sea, el objetivo radical era despenalizar el aborto y el método reformista era, en vez de, como había venido yo haciendo durante 20 años con mis compañeras, pararnos con pancartas que decían yo he abortado, ir a mentarle la madre a los diputados aquí en la anterior Cámara de Diputados que estaba en Donceles, en vez de hacer eso, hacer una estrategia reformista de ir a convencer, a mostrar cifras, a decir qué países habían despenalizado y por qué habían despenalizado, y a conseguir en el proceso, además, personas importantes que le dieran legitimidad a la causa. Esa fue la primera lectura, que fue Saúl Alinsky. La segunda fue Serge Moscovici, un psicólogo social francés que tiene un libro que se llama Psicología de las Minorías y que decía que si una minoría es consistente con su planteamiento y con lo que dice, puede llegar a ser que la mayoría cambie de opinión. O sea, si tú eres consistente, aunque seas una minoría. Entonces dije, claro, pinche Patricia y yo éramos 2 locas, una súper micro minoría, ¿verdad? Las feministas siempre hemos sido minoría en todas partes, pues hay que ser persistentes y consistentes con nuestro discurso, hay que tener objetivos radicales, pero vamos a portarnos bien como niñas buenas, ¿verdad?, para ser reformistas y ir consiguiendo poco a poco lo que queremos. No les voy a contar más de ese proceso, lo que les quiero decir, finalmente, después de 36 años, conseguimos la despenalización del aborto, porque en el camino desarrollamos alianzas con gente del mundo de la ciencia, con periodistas, con intelectuales, conseguimos que Octavio Paz, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis firmaran desplegados a favor del aborto. Hubo toda una estrategia
de cómo darle a esa discusión, digamos, un valor de legitimidad política, y eso implicó tener aliados. Pero como la plática de hoy es sobre el género en la escena laboral, a lo que voy es que a mí lo que me pasó con Gire, cuando Gire empezó a crecer, porque Gire empezó a tener éxito, se nos ocurrían cosas que tenían éxito, hicimos encuestas con Gallup que mostraban que el 78% de la población, si tú les preguntabas quién debe tomar la decisión del aborto, decían la mujer, pero si tú preguntabas, ¿estás a favor o en contra?, pues era al revés, todo el mundo decía que estaba en contra. Y empezamos a hacer talleres para periodistas, talleres para médicos, empezamos a ir a hablar con funcionarios, en fin, hubo mucho avance y Gire empezó a crecer. Y de ser Patricia y yo, de repente a los 5 años éramos una oficina de 30 y tantas personas y yo nunca había dirigido una oficina ni había dirigido a tanta gente, había estado en grupos políticos con una estructura bastante autoritaria, yo de por sí ya tengo mi lado autoritario, entonces me funcionaba muy bien eso de tener una oficina con una directora, distintas coordinadoras y demás, pero empezamos a tener problemas laborales adentro de la oficina y cómo se resuelven los problemas laborales. Entonces yo empecé a comprarme libros como el de Peter Singer y muchos libros, ¿no? Y como el de Covey y como todo lo que es la literatura gringa de management. Yo viajaba mucho a Estados Unidos en ese momento para los financiamientos con estas fundaciones, iba a Nueva York y a San Francisco y en los aeropuertos encontraba toda una pared de libros de management que te daban recetas. Y yo empezaba a leer esos libros y decía, híjole, pues algunas cosas sí me funcionan y otras cosas no me funcionan. Había toda una discusión sobre el tema de la comunicación interna, cómo le haces para que verdaderamente la gente que trabaja contigo te pueda decir las cosas, porque evidentemente, bueno, si yo era la directora, ya de por sí soy densa, pues estaba difícil a lo mejor que la secretaria se atreviera a decirme, oye, no me hables de esta manera o me estás cargando el trabajo o tal. Entonces ahí fue cuando me empecé a interesar por el tema del management. Y entonces encontré que leyendo esos libros que primero eran como los bestsellers, pero los bestsellers de repente te llevaban a otro tipo de literatura. Y había una literatura que estaba empezando a salir sobre el género en la organización, ¿no? Y eran estudios, algunos de ellos en Europa, otros en Estados Unidos, de mujeres que habían sido gerentes o managers y que habían tenido dificultades en el mundo del management y que habían empezado a escribir sobre cómo veían ellas el asunto. Entonces, al empezar a leer, que era una forma de management crítico, yo diría que era como de management feminista, sin ponerse la etiqueta de feminista, me empecé a clavar en el tema porque había cosas muy divertidas. Hay una lingüista que se llama Deborah Tannen que escribe un libro que fue un bestseller impresionante en Estados Unidos, que se llamó Tú no me entiendes, y era un estudio sobre por qué las parejas, los hombres y las mujeres, no se entienden cuando hablan. Y ponía 2 ejemplos que les voy a poner, que son bastante típicos y generales, en donde Tannen decía, por ejemplo, una mujer llegaba del trabajo y le había ido muy mal, y le decía al marido, estoy harta de mi jefe, es que hoy me regañó por esto y lo otro, y el marido le decía, ya, renuncia, renuncia. Y ella se le quedaba mirando y le decía, oye, yo no quiero renunciar, yo lo único que quiero es quejarme que me fue de la chingada. No, renuncia. Entonces ella explicaba que en esa pareja el hombre se sentía responsable de que no estaba manteniendo totalmente a la mujer y que ella estaba trabajando y que si a ella le iba mal en el trabajo, era responsabilidad de él y por eso él le decía renuncia, en vez de simplemente apapacharla y decirle, ay, pobrecita, qué malo tu jefe, qué pendejo es que no se da cuenta que eres tan linda, ¿verdad? Otro ejemplo que ponía era cuando una pareja va en el auto, ¿verdad? Y los invitan a una cena en un lugar donde nunca han estado y están perdidos. Y ella dice, ay, mira, ahí hay una gente, vamos a preguntarles. No, espérate, ya voy a encontrar. Pasan otras calles, ¿no? Y, oye, mira, aquí hay otra persona, no, espérate, yo voy a encontrar. Porque para los hombres, ella comentaba,
que la cultura, y aquí vamos a entrar a eso de qué es género, preguntar es reconocer una debilidad. Entonces, jamás les gusta preguntar direcciones. Cuando nosotras, si nos perdemos, lo primero que hacemos, bajamos la ventanilla y preguntamos. Claro, a veces nos dan direcciones muy complicadas. Empezar a entender el género, que es una palabreja que tiene homónimos. El clásico en español es clase, tipo y especie, y tú hablas del género literario o el género musical, a lo que ahora se entiende como género, que es lo que en una cultura te dice que es lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. Y yo siempre a mis alumnos les pongo un ejemplo para que entiendan muy bien que es un tema de cultura. Y si Benjamín y el Instituto 17 hubiera invitado a una delegación escandinava y hubiera invitado a una delegación islámica y nos dijera a todos que nos encueremos, pues veríamos que los señores islámicos, mexicanos y escandinavos todos tienen el mismo aparato genital, todos tienen pene y testículo, y todas las mujeres islámicas, mexicanas y escandinavas tenemos vagina, clítoris y pechos. Pero el género en Escandinavia, lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, ha permitido que en Islandia tengan una presidenta lesbiana casada con su mujer lesbiana, y sabemos que el género en los países islámicos hace que las mujeres tengan que ir tapadas, ¿verdad?, que no las permitan gobernar, que toda una serie de cosas. Pero la diferencia sexual es igual. El género, estas ideas de lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, son culturales. Y en el mundo de la organización y del género empecé a leer una serie de análisis. Había un libro muy divertido que decía que las mujeres que quisieran entrar al mundo del management y al trabajo formal tenían que ser bilingües, hablarle en masculino a los hombres y hablarle en femenino a las mujeres. Y regreso con mi psicolingüista Deborah Tannen. El libro que escribe Deborah Tannen sobre Tú no me entiendes se vuelve un bestseller en Estados Unidos, y entonces 5 compañías muy importantes, no me acuerdo de las 5, me acuerdo que una era Citibank, la otra era Kraft y la otra era como Mitsubishi o Sony, una cosa así, la invitan a que haga un libro sobre qué pasa adentro de las empresas con los hombres y las mujeres y cómo se hablan, porque han visto que cuando entra un hombre y una mujer con la misma profesión, los dos son abogados o los dos son ingenieros o eso, a los 2-3 años el hombre ya está superando laboralmente a la mujer y no entienden por qué ocurre eso. Y entonces Deborah Tannen, en conjunto con estas grandes corporaciones, les propone poner en la sala de juntas unas cámaras de video y grabar las sesiones y ella luego analizar qué pasa en las sesiones. Y una de las cosas a las que llega es a que la manera de participar y de intervenir en las reuniones de los hombres es una manera muy asertiva, ¿no? Mientras que las mujeres, que son femeninas, son más tímidas, hablan con la voz más bajo, los hombres la interrumpen. De repente una mujer levanta la mano y dice, ay, bueno, yo quisiera proponer que pintemos el techo de gris. Están discutiendo de qué color hay que pintar el techo, nadie la pela. Y entonces un cuate inmediatamente dice, tengo una gran idea, hay que pintar el techo de gris, y todo el mundo le aplaude. Y nadie oyó por qué la mujer que había dicho lo mismo 2 personas antes no la habían pelado, pero cómo la parte asertiva de la gran idea convencía. El libro se llama Hablando de 9 a 5, Talking from 9 to 5, que es hablando en la oficina. Y vio que además había un problema con las jefas mujeres y los jefes hombres. Las jefas mujeres, por ejemplo, con esta cosa femenina, ¿verdad?, le encargaban a Andrés que hiciera un informe. Y entonces Andrés llegaba con el informe y el informe no estaba bien. Pero pues las mujeres nunca son tan directas como para decir, pinche Andrés, está mal tu informe, sino que le decían, ay Andrés, muy bien, fíjate que hay que hacerle unos cuantos arreglitos, pero tu informe está bien, ándale, ¿por qué no le das una pensada y lo vuelves a hacer? Y Andrés se regresaba, ¿no?
Y al rato venía con el informe que le cambió 2 comas, ¿verdad? Y ella lo veía y decía, bueno, pues sí, está mejor, pero la verdad es que podrías trabajar un poquito más en él. Y a la tercera vez que pasaba, Andrés decía, oye, cabrona, dime qué le pasa a mi informe. Si hubiera sido un hombre, le dice, hazlo de nuevo, sin problemas, pues, ¿no? Entonces empezó a ver que había que hablarle a los hombres, como los hombres se hablan entre ellos, de haz las cosas mucho más directo, to the point, no toda esta cosa de que mira, por favorcito y el salud, pero que a las mujeres había que hablarles con el por favorcito y mira y el cuidado. Entonces, hubo a partir de esa investigación, que más hubo varias investigaciones similares, ¿no? Me acuerdo de una tipa que se dedicó a ver cómo era posible que las empresas grandes tipo Sears o Walmart o demás, cuando hacían una convocatoria, por ejemplo, para gerentes, y les llegaban 500 personas a las que tenían que entrevistar en 2 días, ¿cómo entrevistas a 500 personas en 2 días para luego elegir? Entonces ellos luego entrevistaban a los entrevistadores y les preguntaban por qué habían contratado muchas veces más hombres que mujeres. Y era porque, claro, llegaban los candidatos y decían, yo soy el mejor por esto y esto y esto y he triunfado. Y la mujer muchas veces llegaba y decía, bueno, varias amigas queremos aquí estar de gerentes porque pensamos. Entonces, este estilo femenino de hablar y este estilo masculino de hablar, eso que fue quién sabe, ¿verdad? No es del más allá. Bueno, dieron también pie a que hubiera toda una exploración entre qué pasaba con los equipos solo de mujeres. Y ahí fue donde también la experiencia mía personal, porque a partir de GIR en 1990 fundé otras organizaciones feministas, equidad de género, en fin, no viene al caso contar cuáles, pero varias, en donde eran básicamente grupos de mujeres. Yo venía de la experiencia de trabajar en grupos mixtos. De hecho, en Nexos yo era la única mujer en el grupo de la dirección, y en la UNAM también había trabajado, y en el gobierno, en la Secretaría de Pesca, con hombres. Y yo veía que las formas de relación en el trabajo entre los hombres eran mucho más directas. O sea, hay que copiar esto, vete a hacer esto, o sea, y que en cambio en las organizaciones que luego me tocó estar solo de mujeres, habían un nivel de susceptibilidad y de azote y de que no me saludó y que no me dijo y que había que decir las cosas con pinzas, y unos niveles de mala rivalidad, no de la competencia sana de que, bueno, a ver quién hace mejor esto, sino de no decir las cosas directamente. Entonces descubrí también, que no sé si es parte del management crítico, toda un campo de análisis sobre qué les pasa a las mujeres que trabajan en organizaciones solo de mujeres. Y eso me llevó a leer hasta cuestiones de filosofía. Hay una filósofa española que se llama Celia Amorós, que había hecho un artículo buenísimo hablando de la lógica de las idénticas, de cómo las mujeres, desde la época de los griegos, no eran ciudadanas, no podían en la polis ir al ágora y hablar, sino que eran de alguna manera indiscernibles, como que estuvieran ahí en la casa con los esclavos y con los niños, ¿no? Cumplieran la función de esposa, ¿no? Y que a partir de ahí en Occidente se ha repetido esta especie de indiscernibilidad de que todas las mujeres somos iguales. Entonces fue el encontrar entre los problemas de management, el problema de la diferencia que tienen las mujeres de reconocer a quien está un escalón más arriba, no a la que está volando en el espacio, sino un escalón más arriba. Es muy fácil reconocer a los de abajo, ay pobrecita, la señora de la limpieza, pero si había 4 o 5 candidatas para ser coordinadora de algo y se elegía a una porque era la que tenía mejor currículum, mejor habilidad, las otras 3 no podían verlo. Eso me lleva, también con Patricia Mercado, en 1998, a plantear la importancia de hacer lo que nosotras llamamos en ese momento una escuela de cuadros, un instituto de liderazgo, ¿no? Para formar a
feministas, a líderes indígenas, a funcionarias, a diputadas, a mujeres políticas y en última instancia también a empresarias, aunque esa parte de la formación nunca nos pudo funcionar muy bien. ¿Qué pasó en el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir? Fue el espacio en donde todas estas lecturas, experiencias que yo había estado, experiencias viviendo y lecturas haciendo, pudieron de alguna manera tomar forma en cómo haces un curso de formación, cómo le enseñas a mandar a las mujeres cuando culturalmente por el género a las mujeres nos han enseñado a obedecer, nos han enseñado a ser buenas, pero no nos han enseñado ni a ser asertivas, ni a discutir las cosas claramente, ni toda una serie de habilidades en términos laborales. Ahí el problema mayor y el problema que fue así como un descubrimiento para nosotras, empezamos a ofrecer distintos talleres, algunos eran talleres conceptuales, ¿no?, sobre qué es el género, cómo se construye la cultura, talleres de cosas de, digamos, de imagen, ¿no? Teníamos una amiga que hace cine, que venía con sus cámaras, ¿no?, y filmaba a las mujeres, les dábamos una ficha de en 2 minutos tienes que preparar un discurso, te van a entrevistar en la televisión y entonces vas a hablar sobre tal tema, ¿no? Y sobre todo eso lo hacíamos mucho con las mujeres líderes y con las mujeres políticas y las filmábamos mientras hablaban y luego les pasábamos la filmación y se veían y entonces era impresionante pues, cómo a veces hablas tapándote con la mano la cara, a veces unas miraban para abajo, hubo distintos tipos de talleres, pero el taller que fue, digamos, el éxito y que lo sigue siendo ahorita que ya se cumplieron 20 años del Simone de Beauvoir, fue el taller de rivalidad de mujeres en el trabajo. Ahí fue el encontrar de repente la dificultad, el que casi todas las mujeres decían, no, yo prefiero tener jefe hombre a tener jefa mujer, y las mujeres jefas decían, es que es horrible trabajar con mujeres, es mejor trabajar con hombres. Eso nos llevó, digamos, también al tema de investigar la subjetividad. Una de las cosas por las que arrancó, y tiene que ver también con lo que se habló en la mañana, el modelo del Simone de Beauvoir, fue decir, tú no puedes cambiar a los demás si no te ves a ti misma y no cambias tú misma, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajas cosas de la subjetividad en una cultura en donde las mujeres pues tienen que ser lindas, monas, atentas, obedientes, en donde el narcisismo está a flor de piel, en donde había un protagonismo desmedido, en donde no han aprendido a hacer equipo, porque digamos, ahorita ya por suerte las jóvenes juegan fútbol, pero en la época en que yo era niña o joven, pues jugábamos con muñequitas y a la cocinita y no había esto que los hombres aprenden por el género, de que pues tú les das una pelota y hay 20 chavos y entonces entre ellos deciden quién es el capitán y si hay 2 que quieren ser capitán, se agarran a golpes para ver quién gana y quién va a ser el capitán. Se miden los hombres todo el tiempo se están midiendo, este me suena, yo lo sueno, a este me lo chingo, este me chinga y tienen una lógica en el trabajo de hoy por ti, mañana por mí, o sea, si a ti te dieron el puesto, órale, yo te apoyo, pero entonces tú te vas a acordar, son capaces de hacer pactos de alianzas, no digo que no haya problemas, ni imagino, ni mistifico un mundo fácil entre los hombres, pero la rivalidad y la competencia es más sana, más abierta, menos eso que Rosario Castellano llamaba la hipocresía femenina, ¿no? Y ella decía que se es hipócrita cuando tú no puedes enfrentarte directamente con alguien que tiene más poder. Josefina Ludmer, una crítica literaria, hablaba de las tretas del débil, ¿verdad? Y las mujeres hemos recurrido culturalmente por el género, por estas cosas que se llaman lo propio de las mujeres, ¿no? Pues a hacer moscas muertas, a la ley del hielo, tú te peleas con una compañera y no vas y le dices, a ver maestra, tú el otro día en la junta dijiste, le haces la ley del hielo y le dejas de hablar y te haces la ofendida. Entonces fue un descubrimiento, o sea, y ahí fue justamente en el Simone de Beauvoir, y yo creo que de eso quería que hablara Benjamín y ya me fui por muchas ramas, pero bueno, tú te arriesgaste a invitarme. Ahí fue como el descubrimiento de que había
que habían elementos en un management distinto, en un management que ponía el énfasis en la comunicación, que ponía el énfasis en resolver conflictos tomando en cuenta la subjetividad, no pensando que todo lo resuelves con puro buena voluntad y voluntarismo, sino que hay muchos obstáculos psíquicos para que las cosas se desatoren entre las personas, en donde hacíamos dinámicas de grupos, en donde pedimos una intervención institucional con un psicoanalista que sabía, no era Benjamín, era Fernando González, que hacía análisis institucional para entender cómo las mujeres de repente nos posicionábamos en el papel de la mamá o de la hija, ¿verdad? Y en donde se jugaban y se dirimían conflictos que no tenían que ver con lo que estaba pasando en el trabajo, sino con cosas que veníamos trayendo como de otro lugar. Entonces, management crítico. Yo creo que lo que logramos hacer con el Simone de Beauvoir y ahorita que lo dirige una joven de 35 años, todas las ONGs que Patricia y yo fundamos, en este momento las están dirigiendo chicas de 35, 37 años, que son mucho más claras en esta cosa del management que lo que fuimos nosotras, o que han hecho menos experimentos y han aprendido algo. Pero nosotros lo pensamos también como una pista de despegue. Primero, todas estas organizaciones, el GIRE, Semillas, Equidad, el Simón, ¿no?, planteamos la importancia de conciliación trabajo-familia. Entonces, horarios de 9, 8 de la mañana, 3 de la tarde, excepcionalmente había alguna junta que nos tardábamos más. Pensábamos que el tema de los horarios es un tema muy complicado, muy masculino, en donde la carga de la masculinidad en los hombres hace que no puedan decirle al jefe, yo no me quedo hoy hasta las 9, 10, 11 de la noche porque quiero ir a acostar a mis hijos, porque pues pinche mandilón, ¿cómo que quieres ir a acostar a tus hijos? Eso que lo haga tu mujer, ¿no? Entonces los hombres están dispuestos al trabajo de una manera, al trabajo asalariado, que no pueden cuestionar ni decir que no, porque se juega la masculinidad. En cambio, nosotras teníamos la ventaja que no se nos jugaba la masculinidad y que decíamos, es muy importante llegar temprano en la tarde para ver a nuestros chavos, ¿no? Pista de despegue también en el sentido de decir, entra alguien, hay que capacitarla, pero se va a ir, ¿no? Entonces, no vivir el tema de la rotación como un fracaso, sino como llegaron, aprendieron y se van a ir a otros lugares a llevar lo que nosotras les enseñamos y lo que se aprendió colectivamente. Y eso ha ido construyendo una red de aliadas, porque es gente que en un momento determinado llegaba a una organización y luego pasaba a otra y luego pasaba a otra y se fue como construyendo una red. Todo esto, digamos, con un eje que tiene que ver con el objetivo político, ¿no? O sea, todas, aunque no se pusieran la etiqueta de feminista, porque ya es una etiqueta que las generaciones jóvenes no se reconocen en ella y que tiene muy mala fama, digo, yo ya no me la puedo quitar después de 40 y tantos años, aunque quisiera, pero, digamos, era el decir, queremos cambiar el mundo y queremos cambiar el mundo a partir de cambiar las relaciones entre hombres y mujeres. Y cambiar las relaciones entre hombres y mujeres implica darnos cuenta no solo ese discurso mujerista de las mujeres como víctimas, sino el discurso bueno de género, de que para los hombres la masculinidad y la virilidad también es una carga, y reconocer eso. Entonces queríamos que nuestras organizaciones también trabajaran hombres, no son muchos, pero sí son minoría, tenemos nuestra cuota de hombres en las ONGs feministas, sí pensamos que son importantes las acciones afirmativas y pensábamos sobre todo que era muy importante hacer mediaciones, ¿no? Mediaciones con un pensamiento estratégico. A ver, si yo quiero, y regreso al ejemplo de GIRE, si yo quiero despenalizar el aborto y necesito que los directores de ginecología de todos los institutos del Seguro Social, los hospitales del Seguro Social, escuchen cómo se ha hecho la despenalización en otras partes, que existen unas pastillas que las mujeres se toman en su casa, que eso los libera a ellos de hacerlo físicamente. Si quiero dar esa información, ¿qué es lo más estratégico? ¿Que yo los invite y les eche el rollo, yo feminista,
Ustedes saben que en el mundo está primero Dios, luego los médicos y luego el resto del mundo, ¿no? Entonces, que una mujer pretenda hablar con los médicos, pues no iba a ser muy eficaz. Entonces, había que conseguir un médico que fuera aliado, que tuviera rango. Entonces, el director del programa de investigación en salud de la UNAM, el doctor Santi Esteban, lo pusimos de orador y nos fuimos trayendo a nuestros aliados hombres, a los que coachábamos y capacitábamos para que tuvieran el discurso feminista y que le hablaran a los hombres. Igual hicimos con los periodistas, hacer una conferencia de prensa, un taller con periodistas, con nosotras las feministas, iban a decir, pues están locas. Pero si poníamos a Monsiváis, a Pepe Woldenberg, a Rolando Cordera, seguro iban a llegar los periodistas y llegaron. Entonces, ahí esta cosa que decía Linsky de tener objetivos radicales y métodos reformistas, pues nos ganó el mote de reformistas a nosotras. Éramos las pinches reformistas que en vez de estar en la calle mentando madres y peleándonos de muchas maneras, usábamos a ciertas figuras para cambiar un discurso que nos parecía importante. Bueno, aparte del diseño de intervenciones estratégicas y políticas, aparte de las mediaciones, aparte de ser esta pista de despegue para quienes trabajaban en las ONGs, ¿no? Creo que una de las cosas más importantes fue empezar a cuestionar el discurso victimista y mujerista, ¿no?, que un cierto sector del feminismo tiene. Y eso también tuvo que ver mucho con el tema del management. Cuando nos dimos cuenta que a la hora de repartir las tareas, ¿no?, y a la hora de enfrentarse a los obstáculos concretos del trabajo, ¿no?, este tema de la mujer que se pone a llorar o la mujer que dice es que no puedo por tal cosa, pues era muy incómodo en una organización en donde la mayoría éramos mujeres. ¿Y cómo íbamos a poderlas convencer que en vez de ponerse a llorar o salir con una excusa, era más productivo discutir y enfrentar y reformular cosas? Porque, insisto, nosotras no sabíamos dirigir una organización. Nosotras fuimos aprendiendo en la marcha y nos fuimos dando una estructura que tuvo que ir cambiando y teníamos, digamos, reuniones los lunes en donde decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer esta semana? Y teníamos coordinaciones y todo, pero de repente brincaban los problemas porque las mujeres no decían lo que pensaban, se aguantaban, obedecían lo que era una orden de la coordinación. Éramos la directora y 4 o 5 coordinadoras de área que teníamos nuestra junta los lunes y de ahí se decía que se iba a hacer. Y nos equivocábamos a veces, pero había esta cultura femenina de género de que pues si la jefa te dice que hay que hacer tal cosa, la haces, aunque tú pienses que está mal. Entonces hubo todo un proceso también de cómo enseñar a cuestionar al jefe o a la jefa en este caso, o a las jefas, en cómo decir, oigan, esto no es así. Ampliar las reuniones, que ya no fuera solamente la cúpula de la dirección y las 4 coordinadoras, y tener asambleas colectivas muy distintas a las asambleas políticas de las cuales yo había huido, pero en donde además hicimos la caja negra, donde la gente podía poner por escrito anónimamente las quejas y las leíamos todas en voz alta, y donde a partir de eso empezamos a darnos cuenta muchas de las fallas que había, digamos, tanto de comunicación interna como de diseño de los mismos procesos de trabajo. Entonces, management crítico, pues voy a ir cerrando un poco para que también dé chance de que ustedes hagan alguna pregunta. Era la idea más o menos de que hablara 1 hora, de 4:30 a 5:30 y tener hasta las 6, para que de toda esta bola de lluvia de cosas que les he dicho, pues ustedes me pregunten o me cuestionen o lo que quieran. Yo creo que ya lo dejo hasta ahí. Muchas gracias. Pues tal cual, les invitamos a plantear preguntas, a hacer comentarios, a Marta también más ampliamente. Les invitamos pues a ir más allá de los silencios, para escucharnos un poco. ¿Alguien?
Buenas tardes. Marta, comentabas cuando empezaste con pues, varios de los grupos que estuviste fundando, que pues al principio traían pues toda esta cuestión de la clásica idealización de la organización, digamos, plana, y que pues sin embargo siempre era bien complicado a veces llegar al consenso. Había muchas, pues ahora sí que ideas diferentes. En mi poca experiencia pues siento que es uno de los vicios que a veces se tiene en la cuestión del activismo social. ¿Tú cómo enfrentaste ese o cómo te aproximaste para decir, oye, pues es que se necesita realmente pues una toma de decisiones, se necesita una estructura, se necesita pues cierto liderazgo más que protagonismo? ¿Cómo fue tu aproximación y cómo lo recibió pues la gente en la que en ese momento pues tú estabas trabajando? Mira, cuando estaba en la dinámica del movimiento, en 1989-90, con varias que ya llevábamos mucho tiempo, propusimos hacer la coordinadora feminista del Distrito Federal para poder tener esta posibilidad más estructurada y más de respuesta rápida. Y no funcionó, o sea, había que elegir a 7 compañeras en las que de alguna manera representaban las 7 tendencias del feminismo en la Ciudad de México en ese momento y darles, digamos, nuestra confianza y la representación de que si de repente un obispo hacía una declaración como la de que las mujeres violadas se lo provocan por sus minifaldas y escotes, ¿verdad?, que se pudiera responder al día siguiente. Cuando falla esa propuesta de la coordinadora, yo ya llevaba 20 años y dije, yo ya llegué hasta aquí, fue así como la gotita que colmó mi vaso. Por eso brinqué a hacer otro tipo de organización, digo, la otra era un movimiento donde todas nos reuníamos de distintas organizaciones y ahí es donde yo decido hacer una asociación civil sin fines de lucro llamada ONG, ¿no?, y hacer mi revista feminista, ¿no? Entonces, para mí fue una ruptura en el sentido de ya habíamos intentado y nos parecía que la forma que en otros países habían coordinadoras que coordinaban a un movimiento muy amplio, pero que había 7 cabezas que representaban las 7 tendencias y que había que depositarles la confianza para que pudiera darse esta respuesta política, ¿no? Cuando veo que no va a ser posible, ¿para qué pelearme? Mejor me voy a hacer algo que a mí me parecía importante y que me resultaba además muy gratificante en una dimensión chiquititita. Y ahí fue como un experimento, fue ver ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Yo no sabía cómo funcionaba una ONG, una asociación civil, no sabía cómo funcionaba una empresa. Cuando a mí me cae Hacienda 4 años después de estar sacando la revista, yo no sabía que me tenía que registrar, o sea, yo era de una ignorancia absoluta. No fui una microempresaria de esas que van a las incubadoras y les dicen todo lo que hay que hacer. Me puse a sacar una revista y a imprimirla y a llevarla a las librerías. Entonces, fue como un aprendizaje muy espontáneo, donde el hilo conductor mío era un compromiso político, digamos, ¿no? O sea, sí era hacer cosas que tenían que ver con este feminismo, como yo lo entiendo, que tiene que ver con mejorar las relaciones entre hombres y mujeres, no un feminismo solo de mujeres, ¿no? Entonces, no sé si te contesto, pero más que nada fue agotamiento, fue desesperación, fue 20 años de una dinámica que al principio fue muy interesante, tan horizontal, esas asambleas eran padrísimas y todo, pero después de un año, de 2, de 3, de 20, llega un momento en donde dices, yo quiero hacer otra cosa, ¿no? Ni siquiera digo que eso está bien o que está mal. Yo creo que para la gente que llega al movimiento es muy nutritivo estar ahí, ver todas las posiciones y las discusiones y descubres un mundo. Pero cuando ya llevas 20 años y quieres aterrizar las cosas de otra manera, necesitas otro tipo de herramientas. Sí. Si te van a dar el micrófono. Gracias. ¿Validas la premisa de que las mujeres tienen una mayor habilidad para la inteligencia emocional? Híjole, es que yo no creo en las mujeres. Las mujeres son muchas, muy distintas. Creo que hay personas que tienen inteligencia emocional
y hay muchos hombres políticos que yo conozco que tienen inteligencia emocional, pero no, yo casi no valido ninguna premisa de las mujeres o de los hombres a estas alturas de la vida, no me cuesta mucho trabajo. Te podría decir que la mayoría de las mujeres, por el entrenamiento de género, a lo mejor tienen habilidades de maternaje, ¿no? de cuidar al otro, de ser atentas, es decir, hay toda una cultura. Ahora hay muchas que se desmarcan de eso, son unas pinches brujas arpías, digamos, no todas son maternales y suaves y buenas, pero vas a encontrar un porcentaje importante que las características que se consideran de la feminidad, ¿no? Entre ellas la abnegación, que es negarse a sí misma, abnegare del latín, ¿verdad? Y el ser la mayoría parecería que las tienen, aunque yo he encontrado que muchas que las tienen públicamente, luego en lo privado o por abajo del agua pueden hacer cosas, ¿no? Es muy difícil y eso es una de las cosas que creo que ha desacreditado al feminismo, estas ideas de las mujeres y los hombres, ¿no? Sí, ahí hay otra mano levantada. Sí. Retomando lo que decías, bueno, lo que comentabas sobre que las mujeres son más sumisas, ¿no? Cuando pusiste el ejemplo de cómo la mujer tenía la misma idea que el hombre después tomó como propia. ¿Qué tipo de, o sea, dentro del management, qué tipo de solución puede haber, o sea, hacia dentro de una empresa para que las mujeres y los hombres aprendan a comunicarse, claro, sin pedirles que cambien de la noche a la mañana o decirles, pues, ¿sabes qué? Te tienes que adaptar, si trabajas con hombres, a fuerzas vas a ser como un hombre o viceversa. Mira, yo leí mucho sobre eso porque me preocupaba eso. No es que tengas que ser sobre un hombre, pero tienes que aprender a hablar en masculino. O sea, todo lo que, el subtexto o el contexto donde se dan las relaciones entre hombres y mujeres es un contexto de poder. El poder político, el poder económico, el poder religioso y el poder militar es un poder masculino. Cada vez hay más mujeres que entran a posiciones de poder y tienen que aprender esas reglas para poder ser escuchadas. Por eso hay muchas feministas que se quejan de que cuando las mujeres llegan a posiciones de poder se vuelven como hombres con faldas, ¿verdad? O se masculinizan. No es que se masculinicen. El lenguaje del poder es un lenguaje masculino. Y evidentemente hay que hacer un trabajo para irlo transformando y ya hay muchos hombres que están en el proceso de transformarlo. Pero la investigación esta de Deborah Tannen, que estuvo grabando las juntas en estas grandes empresas, lo que vio era eso, que no eran asertivas, que levantaban la mano así como para pedir las cosas, que si un hombre las interrumpía se callaban, no le decían, espérame, no me interrumpas, déjame terminar lo que estoy hablando, pues, o sea, que había cosas que se pueden aprender. Ahora, el feminismo siempre ha dicho que las mujeres tenemos que tener como una doble tarea, participar y aprender esas reglas del juego, pero sin creérnoslas, o sea, sabiendo que no son las reglas que queremos a la larga y que las queremos transformar. O sea, además es distinto donde tú trabajas, o sea, no es lo mismo trabajar en una ONG feminista que en el gobierno, que en una empresa privada o que en un bufete de abogados de esos de Santa Fe, pues, o sea hay distintas, hay reglas de cómo te vistes, hay reglas de cómo hablas, hay muchas reglas. Entonces tú tienes que entender los códigos de donde estás tú trabajando y saber que en esos códigos, además, el estilo femenino o el estilo masculino a veces está uno mucho más valorado que el otro. Si tú estás trabajando para un gobierno de izquierda, en la Secretaría de Cultura y vas a trabajar en tus jeans y están tus cuates, evidentemente les puedes decir las cosas distinto a si estás, te digo, en un bufete de abogados privados en Santa Fe, donde desde la manera en que te vistes y lo que se espera de una abogada mujer es distinto de lo que se espera de un abogado hombre, pues, ¿no? Entonces creo que lo importante es entender los códigos, entender en qué mundo del trabajo te estás moviendo y qué es lo que quieres cambiar, porque además, digamos, uno no puede ir a todas las batallas,
si cuando yo trabajaba en Nexos, que estábamos en una misma sala, Rafael Pérez Gay, Luis Miguel Aguilar, Germán Bellinghausen y yo éramos los 4 de redacción, y luego estaba Aguilar Camín, ¿no? Digo, la primera vez que me paré a servir el café y me dijeron, ay, tráeme uno, pues yo les traje. Ya la quinta vez les dije, ya, huevones, ¿no? Digo, ustedes también vayan por el café, ¿no? Eso no lo hubiera podido hacer cuando trabajaba yo en la UNAM. Es decir, tú tienes que entender con quién estás y qué cosas puedes cambiar y qué cosas te son importantes. A mí sí me daba hueva tener que servirles yo el café siempre porque era la mujer, sobre todo a compañeros a los que yo consideraba que eran mis iguales. Ahora, en otros espacios me he visto muy mona cuando me paro a servir el café y caigo muy bien. Entonces digo, a lo mejor soy de las que uso las tretas del débil también. O sea, con mis cuates iguales izquierdosos o progresistas puedo protestar de ciertas cosas que en otro lugar a lo mejor no protestaría, ¿no? ¿Cómo vas vestida? ¿Qué dices? Ahora, ¿dónde quieres hacer tu carrera? Bueno, yo mi carrera no la he querido hacer ni en el gobierno ni en la iniciativa privada. Entonces, eso a mí me ha dado mucha libertad de ser mal hablada, de andar fachosa, de muchas cosas. ¿Tú a dónde quieres hacer tu carrera? Y tú tienes que aprender cuáles son los códigos. Es distinto el código en una empresa privada que en el gobierno. Y depende más, gobernado por qué partido, pues, ¿no? O en una ONG. Entonces, digamos, hay recetas generales que creo que sí se aplican, que hay muchos libros escritos sobre eso, uno que se llama Gender Flex, que dice que tienes que ser flexible, de a quién le hablas, es decir, a un cuate no puedes llegar de, ay, Benjamín, qué bonita camisa traes hoy, fíjate, porque si Benjamín lo que quiere es que ya vayas al punto, los hombres quieren to the point, no me vengas con rollos. Pero a una mujer no puedes llegar y decirle, fulanita tal cosa si no la saludas antes, y ayer te contó que su hijo estaba enfermo. Si tú no le preguntas hoy, ¿cómo está tu hijo que me contaste ayer? Le vas a caer gorda, le vas a parecer una mamona. Los hombres nunca van a hablar de sus problemas personales, familiares, las mujeres todo el tiempo hablan de sus intimidades y de sus problemas personales. Entonces, por eso el gender flex que recomiendan estas gentes es eso, saber cómo le hablas al hombre y cómo le hablas a la mujer. Y además es distinto cómo le hablas a un compañero de trabajo a cómo le hablas a tu jefe o a tu jefa. Entonces, aquí lo interesante fue cómo estas compañías reconocieron que había un problema de género y quisieron detectar en dónde estaba. Y cuando ponen esas cámaras y empiezan a filmar a 5 compañías impresionantes y empiezan a ver que los hombres interrumpían más, hablaban con la voz más fuerte, repetían lo que había dicho una compañera sin darle crédito, mientras que las mujeres siempre decían, como acaba de decir fulanito, yo también suscribo esa idea, mientras que los hombres simplemente volvían a decir la idea como si fuera propia. Encontraron unas pautas que responden a una situación de poder patriarcal, pues, ¿no? Hay compañías mucho más conscientes de esto ahorita y hay otras que siguen funcionando con unos esquemas impresionantes. Y si ves lo que está haciendo la Unión Europea de obligar en este momento, y lo obliga el Consejo de Europa y con apoyo de la Asamblea Parlamentaria, a que los consejos de administración de las empresas empiecen a tener cuotas de mujeres. Y para el 2015 ya tienen que tener, los consejos de administración que tenían un 2 o un 4% de mujeres tienen que tener un 30%, porque ya se dieron cuenta, y esto también los europeos lo sacaron en su evento de noviembre del 2011, de todos los CONACYTs de ciencia de Europa, de que los equipos mixtos son más productivos que los equipos solo de mujeres o solo de hombres. Y entonces hay todo un tema con la paridad y de que los equipos sean mixtos, sobre todo cuando tienes en Europa la mitad de la fuerza de trabajo son mujeres y el 70% de quienes consumen son mujeres. Entonces hay toda una discusión muy fuerte en Europa sobre el género como esta cosa de la cultura y lo masculino y lo femenino y sobre las cuotas de mujeres. Si quieres luego te doy bibliografía. Sí. Marta, mencionaste que el hombre juega su masculinidad en todo momento, ¿no? Estábamos hablando laboralmente, pero pues esto se puede traspasar a un ámbito social, a un ámbito familiar, lo que sea, ¿no? ¿Existe como alguna comparación con la mujer? O sea, ¿qué es lo que la mujer juega contra otra mujer
como constantemente? ¿Hay algún como estudio al respecto? ¿Cómo funciona? Claro, la mujer juega la feminidad, o sea, los hombres cargan con la masculinidad y las mujeres cargamos con la feminidad. Y al cargar con la feminidad, digo, también la feminidad va a variar, los conceptos de género en México tienen 3 tiempos históricos. Vas a encontrar comunidades rurales y campesinas con ideas de género del siglo XIX. La mayoría del país tiene ideas de género del siglo XX y hay grupos de élite en las universidades, en ciertos jóvenes, ¿verdad?, que tienen ideas de género del siglo XXI. Entonces, tú vas a encontrar que la mayoría de las mujeres, entre las mujeres, son muy de, ay, sí, chulita, y hablar, y la intimidad, y las secretarias, el poder de las secretarias, hay muchísimo estudiado sobre el poder de las secretarias, ¿no? Y las tretas del débil. El tema de la rivalidad tiene que ver con no tener un entrenamiento con respecto a la competencia laboral. A mí la competencia laboral me parece que es como dijo en la mañana Alcalcer, la palabra en latín, ¿no?, que es junto con, o fue él o fuiste tú, fue él, ¿verdad? Es decir, son 2 personas que quieren lo mismo y que a ver quién llega primero, quién lo hace mejor, quién compite. A nosotros, por lo menos generacionalmente, a lo mejor está cambiando con las jóvenes, pero no nos enseñan a competir a las mujeres. Nos enseñan a agradar, a atender, a consentir, a ser buenitas, a fijarte por el otro. Las mujeres suelen ser en las oficinas el paño de lágrimas, la que apapacha, la que ayuda. Hay mucho estudiado de esto, hay, te digo, libros enteros sobre eso. Entonces, si tú no sabes competir abierta y libremente, en el buen sentido de la palabra, lo que haces es que rivalizas sin decirlo. Y entonces recurres a trampas, a cosas, a golpes bajos, a la puñalada por la espalda, a la hipocresía, así, ay, sí, es precioso, y luego chismean. Las mujeres pueden llegar a ser las peores enemigas de las mujeres. Ese refrán de que mujeres juntas ni difuntas justamente alude a las dificultades de trabajar en grupos de mujeres porque no está clara la diferenciación. Hay un grupo de feministas en Italia, en Milán, las de la librería de Milán, que hicieron un libro justamente diciendo que hay que aprender a reconocer que nos necesitamos para cambiar el lugar social que tenemos como mujeres, pero no desde la lógica de que todas nos queremos y todas nos amamos y la sororidad y todas agarraditas de la mano, no, desde la diferencia, desde a lo mejor esta es mejor que yo para esto. Mira, en el Simón de Beauvoir hacíamos un ejercicio que yo lo hice en grupos mixtos y en grupos solos de mujeres, que era, antes de empezar el taller, les pedíamos que escribieran en una tarjeta quiénes son tus líderes. Entonces ahí estaba todo el mundo escribiendo quiénes son tus líderes y luego se leían las tarjetas, se ponían en la pared y los hombres ponían a su hermano mayor, a su jefe, su maestro, su jefe inmediato, el jefe del jefe, el jefe de la compañía. Era una cosa muy estructurada de escaloncitos, quiénes eran sus líderes. Y las mujeres hacían 2 cosas, o ponían Elena Poniatowska, la Madre Teresa de Calcuta, el subcomandante Marcos, en esa época estaba de moda el subcomandante Marcos, Cristo, o sea, ponían, esos eran sus líderes, o ponían mi mamá, mi abuelita, mi hermana. Jamás se les ocurría poner a su jefa inmediata. Lo hicimos con muchas funcionarias y era impresionante cómo no ponían a la jefa. Era o lo familiar o eran esas figuras ideales, porque cuesta mucho trabajo. Y hay todo un tema con el reconocimiento. Los hombres entre ellos sí pueden, te digo, esta cosa de estarse midiendo los ayuda a darse reconocimiento al hoy por ti, mañana por mí, tú me la debes, vamos a hacer un pacto, una alianza, y a las mujeres les cuesta mucho trabajo eso, ¿no? Gracias, buenas tardes. Hola. Parte de lo que he estado entendiendo, Marta, que estás exponiendo tiene que ver con desarrollar capacidades de competencia con las mujeres, una competencia más inteligente lo llamaría, ¿no? Más en el sentido constructivo lo llamaría. Abierta, sí. Abierta.
¿Qué posición tienes respecto de lo colaborativo? Una crítica que fundamentalmente se realiza al sentido de competencia es que diluye el sentido de la colaboración. Y en un contexto patriarcal me parece que ese es un riesgo muy alto que acompaña a la idea o a la palabra de competencia. Entonces, quisiera justo que pudieras explicar qué posición tienes frente a esto del colaboracionismo y de qué manera se relaciona esta colaboración con lo que tú estás sosteniendo en términos de competencia. A ver, yo no es que sostenga que el modelo competitivo es el modelo ideal. Yo lo que estoy diciendo es que las mujeres no saben siquiera competir de la manera en que compiten la mayoría de los hombres. Piensa que en el Simone de Beauvoir, cuando dábamos talleres, hubo un taller que justamente lo pagó la Unión Europea para capacitar a diputadas de todos los partidos. Pues no ibas a encontrar mucha colaboración entre las del PRD con las del PRI, con las del PAN, digo, evidentemente. Entonces también es decir, como que son distintos niveles. Evidentemente, cuando yo te decía que estas organizaciones fueron como una pista de despegue, claro que ha habido todo un tema de colaboración entre las que son ahora las directoras de esas ONGs, Patricia, todo el grupo que hemos venido desde hace 20 años haciendo esto y que colaboramos entre nosotras. Pero eso no quita que muchas de las gentes que venían a formarse porque querían ser líderes en su campo, ¿verdad?, regresaban a ambientes muy competitivos, ¿no? Regresaban a los partidos políticos mixtos para empezar, ¿no? Y donde tenían que aprender cierto tipo de habilidades para ese tipo de competencia, porque si se va a nombrar una diputada para un puesto y hay 5 que quieren, pues va a ganar una y las otras 4 no. Y esas otras 4, ¿por qué no pueden entre ellas agarrar y decir, ok, si sale ella, la vamos a apoyar? Y cuando ella sea diputada va a haber esta cosa que en inglés se llama como rain falling o no sé qué, la cascada de cosas, que tú llegas a un lugar y puedes dar. No, nombraban a una de esas 5 y las otras 4, puñaladas en la espalda, empezaban a decir, claro, es que se acostó con el tipo y por eso la nombraron. O sea, era una cosa espantosa. Entonces, tú me estás preguntando algo más, digamos, de un orden distinto, que es, yo sí creo la posibilidad de tener organizaciones en donde se colabore, pero sin mistificar. Yo sí creo que no todos tenemos las mismas habilidades. Eso fue una de las cosas que nos pasó en el movimiento feminista. Al principio éramos tan democráticas y tan horizontales que cada vez que hacíamos un evento nos rotábamos quién iba a ser la que iba a hablar. Pero ¿qué pasaba? Para empezar, la prensa se enloquecía, porque si la semana pasada era esta, y llegaban con el micrófono y esa les decía, no, ahora es esta, ¿no? Entonces, no identificaban, porque no queríamos tener líderes únicas, pero había unas que hablaban bien y otras que no hablaban bien. Y había actos que salían mal porque la chava que le tocaba se ponía tan nerviosa que no, pero éramos muy democráticas. De repente nos dimos cuenta que no, hay que capacitar a la gente para que en algún momento pueda hablar. Y habrá gente que quiere hablar y no quiere hablar, y hay una división del trabajo, alguna se va dando en función de las habilidades de la gente, y otra, habrá gente que diga, yo sí quiero aprender a hablar bien. Bueno, hay cursos para aprender a hablar, pero no es nada más de que te lances porque todos somos iguales como seres humanos y tenemos que tener los mismos derechos humanos. Pero no todos tenemos ni el mismo capital social, ni el mismo capital cultural, ni las mismas habilidades sociales, y hay que, si tú quieres ser la oradora de un grupo, prepárate, órale, pero no esta cosa mistificar de que nada más porque eres feminista vas a hablar bien del feminismo, no es cierto, ¿no? Entonces, en el tema, digamos, de la rivalidad, ¿no? Hay rivalidades que tienen que ver con el afuera, ¿no? De cuando tú quieres ganar algo fuera de tu grupo, ¿no? Entonces todo tu grupo te apapacha y te apoya, y ahí hay mucha colaboración para que tú puedas ganar el afuera. Y luego hay la rivalidad interna, en donde para nosotras el peso de la subjetividad sí fue como reconocerlo, el decir, sí hay envidia también entre las compañeras, sí, aunque tengamos la misma causa política,
hay envidias y hay que trabajar las envidias. Las envidias no se van a ir mágicamente, porque además Alberoni dice una cosa preciosa sobre la envidia de la buena y de la mala, que la envidia también tiene un lado bueno en el sentido que tú quieres emular, ¿no?, a alguien. Yo envidio una posición envidiable, yo envidio tal dote o eso, pero de esas cosas hay que hablar, ¿no? Entonces, era distinto cuando trabajábamos, digamos, un taller con mujeres que eran todas de una misma oficina, ¿no? Trabajamos mucho con funcionarias del gobierno del DF, por ejemplo, ¿no? Y ahí era impresionante ver cómo no podían ver quién era la jefa y quién estaba un escaloncito arriba de ellas, a cuando estabas trabajando con mujeres de 3 partidos, o cuando trabajábamos con líderes indígenas que cada una venía de distintas partes del país, ¿no? Entonces, hay distintas, ¿cómo diría yo?, distintos mecanismos y distintos niveles. Y el tema de si tú vas a competir en una organización mixta por un puesto con otras 4 compañeras tuyas, es decir, ¿cómo se va a dar esa competencia? Claro que tiene que tener una base de colaboración en el sentido de que salga la que salga de nosotras, vamos a seguir apoyándonos. Y lo que nosotros veíamos era lo contrario. Era una lucha a muerte, una mala competencia, una rivalidad fea, digamos, en vez de una competencia de, bueno, es como los exámenes, digo, tú calificas un examen y hay alguien que se saca 9.5 y alguien que saca 8.7, está muy claro, pero en puestos de trabajo hay muchos elementos subjetivos en esa designación y hay designaciones injustas. Había veces que no elegían a la mejor candidata, sino a la novia de, a la hija de, a la hermana de, y las otras estaban furiosas y con justa razón. Entonces es muy rico y es muy complicado. Yo creo que la aspiración es que los grupos, ¿no?, los grupos que comparten el mismo objetivo, la misma tarea, ¿no?, pudieran tener un espíritu de colaboración, ¿no? Y para tener ese espíritu, primero no hay que mentirse a uno mismo, que era una de las cosas del Simone de Beauvoir, o sea, conócete tú tus debilidades, ¿no? Pero había mucho exceso de autoestima, te diría. Mujeres que pensaban que podían hacer mucho mejor las cosas de lo que verdaderamente las hacían y que cuando se les decía, oye, espérate, no lo estás haciendo tan bien, era una herida narcisista impresionante, ¿no? Entonces, es un tema complicado. Utópicamente deberíamos de funcionar a partir del colaboracionismo, pero en la realidad las competencias que se dan a veces ni siquiera tienen que ver con la chamba, sino con elementos externos, ¿no?, de la subjetividad, del galán, de la mamá, de muchas otras cosas. No sé si te contesté, pero bueno, más o menos. Bueno, ante todo te felicito y me felicito por oírte, porque siempre aprendo más. Y bueno, en parte me contestaste muchas dudas que tenía. Ahora, tú ya lo mencionaste, es difícil trabajar, tú eres una lideresa pues. Entonces, ¿qué viste, bueno, de las que ya se han marchado a diferentes lugares? Bueno, yo no digo ahora. ¿Por qué no te pones el micrófono así para que te oigan bien? Bueno, quisiera saber, aunque ya dijiste que no quieres trabajar en el gobierno, si ahora que está Patricia Mercado en un puesto tan importante, si vas a trabajar, bueno, aparte de ser su amiga, en proyectos. Gracias. A ver, yo no quiero trabajar en el gobierno en el sentido de tener un puesto y un salario y que me digan, yo colaboro con el gobierno de la Ciudad de México desde que Cuauhtémoc Cárdenas ganó esta ciudad. Nunca he recibido un quinto por eso y ahora que Patricia está en la Secretaría del Trabajo y que aceptó la resolución de una jueza sobre el trabajo sexual para que se le diera la credencial de trabajador no asalariado a las trabajadoras sexuales. Y ese es un tema que a mí me interesaba desde hace mucho tiempo. Yo tuve una labor política con trabajadoras sexuales que me caen muy bien y ahora estoy acompañando parte de ese proceso, pero como parte de mi activismo feminista. O sea, yo sigo vinculada, mi Patricia y yo somos una mancuerna de trabajo juntas, pero no, digamos, no con un salario. Yo tengo mi salario de la UNAM, yo soy profesora a tiempo completo y ese es mi salario, pero mi activismo sí me lleva a hacer cosas con ella. Dale, sí. Una última.
Gracias, gracias. En el tema del management, la sucesión es toda una bronca, especialmente en las empresas familiares. ¿Consideras que es más fácil para las mujeres ceder el poder, entenderse como figuras de transición para los hombres o no? ¿Es igual ya entrando en el rollo del poder? Pues es que no tengo una muestra como para decirte las mujeres. Lo que te puedo decir es que en nuestras organizaciones tampoco ha sido fácil. O sea, tanto Patricia como yo somos figuras fuertes, digamos. En Gire después de mí hubo una directora un tiempo y ahora hay una chica joven que lo está haciendo muy, muy bien, ¿no? Es muy difícil la sucesión, ¿no? Y yo creo que es importante además la diferenciación, ¿no? O sea, no se trata de que sean Martitas Lamas, ¿no? Las que estén en esas, sino que sean, que impriman su visión y todo, compartiendo un horizonte de qué esperamos de la organización. Pero pues mi experiencia es de 5 ONGs, o sea, yo he estado en 5 ONGs. Cuando hicimos el Simón de Beauvoir, yo ni siquiera quise estar en la asociación civil, diciendo no, que estén otras, ¿no? Estoy atrás, le invertí dinero, todo lo tiempo, capital, esfuerzo, pero yo me he ido borrando porque creo que tienen que caminar solas. Es como cuando uno tiene hijos, lo que quiere es que sean autónomos, ¿no? Que se alejen de ti, no que estén ahí pegados, ¿no? Entonces, es un tema… Pero más que la sucesión, yo creo que lo que es muy difícil es la sintonía política, encontrar gente que tenga esa misma idea feminista, progresista, no mujerista, reformista pero radical, toda esa mezcla que traté de transmitir, eso ha sido más difícil, porque hay gente muy valiosa, ¿no? Pero para mí… parte de ser radicales en los objetivos son radicales en las formas y no te funciona muchas veces en una asociación que tiene que estar negociando financiamientos, pues gente muy, muy radical no funciona para eso. Te tienes que sentar y escribir el proyecto y ser muy disciplinada, y ir y hablar. Y luego hay un tema de formación también, ¿no? O sea, las ONGs, México no es un país donde hay una cultura verdaderamente filantrópica. Hay una cultura de caridad, una filantropía entendida como gente rica que hace fiestas y hace rollos para las monjitas, pero no tienes al ciudadano común y corriente como son los europeos o los gringos que dicen, a ver, yo voy a dar $100 al año, de los cuales 20 va para la asociación de animales y 20 para no sé qué, y que saben que hay que poner tu dinero en donde están tus ideas políticas y tu compromiso. Eso no existe en México. Entonces, por ejemplo, Gire, en México nadie le iba a dar dinero a alguien que quisiera despenalizar el aborto. De la gente rica, nadie. Al contrario, nos han hecho la vida imposible en muchas cosas. ¿Qué había que hacer? Había que ir a Estados Unidos y a Europa a pedir dinero, que nos lo dieron. Pero para eso necesitas saber inglés, saber francés, saber alemán, y no todo mundo tiene. Entonces, muchas de las activistas feministas no han tenido el capital cultural y social para poder ser esos cuadros. Y claro, la directora de ahora de Gire es una chava de la Ibero, con una maestría, abogada, que habla inglés, francés, o sea, es difícil en ese sentido, más que nada, un tema como de clase social, ¿no? Sí, no estoy por cerrar la sesión todavía, ya me vieron cara de verdugo y digo, lo entiendo. Sí, adelante. Desde tu perspectiva, Marta, ahorita que nos estabas platicando de cuando fundaste las primeras organizaciones, nos decías que quizá pues tú eras una mamá joven todavía y había más mamás ahí, las dejaban que salieran igual un poquito más temprano al horario de los niños para que estuvieran por la tarde con ellos, etcétera. Hablando ahorita de las empresas privadas y de que en gobierno hay ahora esta cuota o va a existir esta cuota del 50% para poder elegir a los candidatos, no tiene que ser 50-50, etcétera, y de que las mujeres tienen que competir, no como hombres, pero sí tienen que competir y saber actuar como lo haría un hombre en la empresa privada y en el gobierno, y estas mujeres van a estar ahí porque no todas pueden trabajar en ONGs tan flexibles como las que tú mencionaste. ¿Cómo hacer? Porque pues tienen que empezar a hacerlo desde muy jóvenes, ¿no? Igual que los hombres, desde que salen de la escuela, de la maestría o donde estén. ¿A qué hora
forman a su familia, a qué hora se hacen responsables de el household y de todo lo que implica una mujer. Porque, bueno, en México, hablando en Escandinavia será diferente, pero aquí sí la mujer está todavía muy responsable de esa parte y la mujer es la que le da la dirección a los hijos. Entonces ahora hay muchos hijos con los abuelos, pero no es lo mismo. ¿Cómo hace una mujer para tener todo este panorama completo y poder ser líder de gobierno o de empresa y no dejar de lado, no convertirse en madre soltera o no realizarse como pareja o como madre, ¿no? Pues es que es muy difícil y ahí solamente las privilegiadas. Hay un tema con la posibilidad, es decir, las universitarias profesionistas que tienen un buen trabajo y que tienen una pareja y que pueden tener una nana y pueden tener un chofer, o sea, hay un tema de muchísima injusticia social. Los hombres no protestan por esta repartición, o sea, las mujeres han ido entrando al mundo de lo público. Los hombres no han estado entrando al mundo de lo doméstico en la misma medida, no está equilibrado y además si quisieran hacerlo, aparte que no pueden por la concepción de la masculinidad, en las oficinas no se los aceptarían. Digo, son los países escandinavos los únicos que están dando permisos paternos y no los están dando para que los hombres tengan una relación con el hijo, sino para equilibrar que el empresario, el patrón o el jefe de una oficina, sepa que le va a costar lo mismo contratar a un hombre que a una mujer, que si contrata a una mujer va a tener 5 meses de permiso de maternidad, pero que si contrata a un hombre también va a tener 5 meses de permiso de paternidad como es en Islandia. En Suecia es de 3, pero en Islandia es de 5. Entonces, es un cambio que se va a dar dentro de 20 o 30 años y lo que hay que hacer es protestar y empezar a hablar de esto y que los hombres jóvenes empiecen a protestar de los horarios. A mí el otro día en la Secretaría de Energía, en un taller, comentaban de que hay un jefe que se va a comer a las 3 de la tarde, llega a las 6 de la tarde y a esa hora empieza el trabajo. Y saben ellos que el trabajo va a durar hasta las 10 de la noche y no le pueden decir a ese jefe, oiga, coma de 3 a 4 y trabajemos de 4 a 8, ¿no? Porque es el jefe. Entonces, los hombres no pueden protestar porque la masculinidad y las mujeres muchas aceptan que, pues es que nos toca, nosotras tenemos los hijos, nos toca a nosotras hacernos caso. Entonces ahí, ahorita, la Organización Internacional del Trabajo y el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas plantean que el tema de la conciliación trabajo-familia es un tema de sustentabilidad de las naciones y que de veras si no lo resolvemos, que para que los hombres empiecen a tomar los permisos paternos, porque son voluntarios, no los pueden obligar, para que los empiecen a tomar, están poniendo que el hombre que toma el permiso paterno le rebajan la edad de la jubilación, en vez de 65 a 60, y le suben el monto de la jubilación. En Canadá el 80% de los hombres con esa medida empezó a tomar el permiso paterno. Entonces, si los hombres empiezan a tomar el permiso paterno, si las empresas empiezan a entender que tienen que tener espacios para niños, espacios para viejos, flexibilidad, vamos a cambiar, pero nos vamos a tardar medio siglo en cambiar, o 30 años o 40 años aquí en México, si este cambio apenas está en los países desarrollados. Es un problema, y es un problema de género en el espacio laboral. La idea de lo que le toca a las mujeres, lo propio de las mujeres y lo propio de los hombres, ¿no? Y en este momento yo fui una privilegiada, yo tenía una mamá que no trabajaba, que tenía muchachas y tenía chofer y yo le dejaba a mi hijo y hacía todos mis rollos, ¿verdad? Pero muchas de mis amigas no podían hacer eso. Yo sé que, digamos, en ese sentido, los capitales económico, cultural, eso pesan, ¿no? Y por eso el nivel de desigualdad es tan brutal en México. Digo, entre las propias mujeres, pues, ¿no? Entre las privilegiadas y las demás. Bueno, quiero tomar la oportunidad que me da todo lo expuesto por Marta de decir un par de cosas que me parece que son importantes en el contexto de esta reunión. Yo quisiera, de entre las muchas cosas que nos ha traído ella con esta gran riqueza de perspectivas y de experiencias, quisiera destacar 2 planos. Por un lado está este plano del conocimiento profundo que ella tiene de la escena laboral, el género en la escena laboral,
con todas estas historias, con digamos las discusiones, cuestiones que tienen que ver a veces con política pública directamente, etcétera. Es decir, un área que de hecho, bueno, por obvios motivos se ha reconocido como un área constitutiva prácticamente de los estudios críticos del management, digamos que es todo el tema del género en relación con el trabajo, con el mercado, con la equidad en el plano económico, etcétera. Y por otro lado, creo que hay que subrayar lo que ella ya nos dijo muy claramente, pero creo que tiene una particular importancia aquí, y es la estrategia que ella decidió seguir, digamos, en una trayectoria que tiene que ver con un trabajo que se me ocurre en este momento describir como institucionalizado, es decir, como una especie de profesionalización del activismo feminista, digamos, en esta secuencia como muy fascinante que la lleva a desprenderse de grupos que no atendían, por ejemplo, al plano de los tomadores de decisiones y todo este mundo, digamos, del cabildeo que después tuvo un efecto tan importante en la despenalización del aborto en México, etcétera. Yo quisiera atreverme a plantear que hay un paralelismo en lo que ella ha descrito y el proyecto asociado con este propio instituto, digamos, de una especie de profesionalización también en el plano institucional de los ámbitos del pensamiento crítico, que un poco como el tema de las mujeres, digamos, siempre ha existido en diversas instituciones, en las instituciones universitarias, editoriales, artísticas, etcétera, en muchas otras, pero que hay que notar que no ha tenido propiamente una expresión institucional en nuestro país y en general en el mundo de habla hispana, digamos, siempre ha tenido una existencia un poco de cohabitación negociada, digamos, con una cantidad de otros discursos. A lo que quiero llegar es a la ubicación que tiene ahora, digamos, la que estamos tratando de impulsar al menos, del management crítico, digamos, en un esfuerzo de abrir una alternativa frente a los espacios que actualmente ofrecen clásicamente, por ejemplo, las escuelas de negocios, otras instancias, escuelas de administración pública y demás, que muchos de ustedes aquí presentes las conocerán en detalle por experiencia propia, pero que creo que una de las posibilidades que nos brinda un marco como el instituto, en tanto que intento de profesionalización, de institución de una cantidad de corrientes del pensamiento crítico que no han tenido una representación sostenida en las instituciones, digamos, las dominantes, las principales en nuestro ámbito digamos, de trabajo, de expresión profesional y demás. Una de las ventajas que nos brinda pues esta posibilidad que nos tiene aquí mismo reunidos es la de generar alternativas para transmitir formación en el ámbito del management crítico y de impulsar al mismo tiempo estudios críticos de la empresa, de las organizaciones, de los organismos de la sociedad civil, de las industrias creativas y de tantas otras cosas que siempre, digamos, crecen en el ámbito cultural, político, etcétera, pero que no tienen, me parece, ni de lejos la atención requerida y merecida en los espacios universitarios y demás. Entonces, a ver, les he dicho esta larga parrafada para destacar dos cosas. Uno, el ámbito específico del management, quizá podremos llamarlo feminista, como dijo Marta en algún momento, es decir, la materia misma de su conocimiento, de su experiencia a lo largo de todos estos años. Por otro lado, quisiera simplemente atraer su atención a la estrategia elegida por ella, y estoy sugiriendo un paralelo entre lo que nos ha traído aquí esta tarde, en la medida en que lo que estamos intentando justamente es darle una faz institucionalizada a una discusión que bien podría tener lugar
de manera más informal y que el hecho mismo de poderla ofrecer de una manera más ordenada y más formalmente a través de propuestas de programas, de estudio, de formación, etcétera, posteriores, digamos, que tenemos en mente ir desplegando, o sea, nos da la oportunidad de contribuir a formar ese ámbito siguiendo esa estrategia que ella tan elocuentemente nos ha descrito para el caso del feminismo. Entonces, eso viene implícitamente con la invitación obviamente abierta a que nos ayude cada uno de ustedes a formar ese ámbito, es decir, ustedes se dan cuenta que las discusiones que hemos celebrado a lo largo de la jornada de hoy son muy ricas, son muy diversas, tocan muchos registros, muchos puntos distintos, y yo pienso que forman parte de un ámbito que estamos llamando management crítico, pero también son parte de un caldo de cultivo todavía muy amplio, muy diverso, de horizontes en algunos casos difusos, que estamos, digamos, en proceso de ir asimilando para darle una contundencia cada vez mayor y para poder formular alternativas concretas justamente a la oferta en administración, en management que tenemos a la mano en esta ciudad, en este país y en el mundo de habla hispana en general. Entonces, querría simplemente añadir estos comentarios como una especie de colofón a lo que tan elocuentemente ella nos ha compartido. Quiero agradecerle mucho por ello. Lo que he dicho seguramente generará preguntas y comentarios que espero poder retomar hacia el final del día de hoy. En este momento vamos a tomar un receso para dar paso posteriormente a la intervención de Alejandro Jiménez de la Cuesta y simplemente les invito a agradecerle a Marta su presencia el día de hoy. Muchas gracias. Entonces continuamos a las 6:30.